negro a causa de los aranceles. Los economistas estadounidenses están nerviosos de que su país viva una recesión económica, pero el mundo también. Familiares y amigos de Berenice y Miguel, los dos fotógrafos que murieron en el acto ceremonia, exigen justicia. Le cuento los detalles. Rumbo a la elección judicial, hoy tendremos en el estudio a uno de los candidatos a la Suprema Corte de Justicia. Le pido quédese para conocer su perfil y sus ideas. México le arrebató el oro a China en el Mundial de Clavados. Mine Ataide nos va a tener la buena noticia. Bienvenidos como siempre a este que es, ya sabe, su espacio, porque son las 11 de la noche. Junto con todo este bellísimo equipo le tengo los 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre, ya lo sabes, Paola Barquet, y así arrancamos. Pues hoy Wall Street vivió un lunes negro como consecuencia de los aranceles de Donald Trump a todo el mundo. Los indicadores de la bolsa estadounidense siguen intentando reponerse después de 2 días de pérdidas. El Standard & Poor's, por ejemplo, abrió con una pérdida del 3.57% y cerró con una pérdida de 0.23%. El Dow Jones abrió perdiendo con 3.17% y cerró abajo con un 0.91%. En contraste, la única bolsa que logró recuperarse relativamente en esta jornada fue el Nasdaq, que empezó la jornada con una pérdida del 4% y lo cerró con una ganancia del 0.09%. Pero ¿sabe qué? Que a pesar de ese pequeñísimo respiro, la realidad es que los economistas prevén que en los siguientes días las bolsas sigan perdiendo valor en el mercado. Pero a pesar de todo ese panorama que acabamos de ver de las evidentes consecuencias de esos aranceles, el señor Donald Trump niega que sea por su culpa que Estados Unidos esté cerca de vivir una recesión económica. De hecho, en su cuenta de Truth Social, su propia red social, como usted lo sabe, el republicano dijo que Estados Unidos tiene la oportunidad de hacer algo que debió hacerse hace décadas. Y dice: no sean débiles, no sean estúpidos, no entren en pánico, sean fuertes, valientes y pacientes, porque el resultado será la grandeza. Y así, y por supuesto que en respuesta, el resto del mundo sigue intentando ver qué va a hacer. Los mandatarios internacionales se siguen preparando para combatir los aranceles del gran Estados Unidos, porque todavía afecta a prácticamente todo el mundo. Por ejemplo, China acusó al republicano de ser un bully económico, pero no solo eso, sino que dijo: vamos a sancionar a las importaciones estadounidenses con el 34%. Y eso no quedó ahí. Y es que en respuesta Donald Trump amenazó a ese país con agregarles otro 50% de aranceles a sus productos si no se retractan. Esto quiere decir que el país asiático tiene hasta pasado mañana para tomar esa decisión. Y de no ser así, todas sus exportaciones, las exportaciones que entren chinas a Estados Unidos, tendrán que pagar aproximadamente un 104% de aranceles totales. 中国政府针对美方滥施关税已经阐明了严正的立场。美国以各种借口宣布对包括中国在内的所有贸易伙伴滥施关税，坚决反对。美国的有关做法是典型的单边主义、保护主义和经济霸凌行径，损人害己。There can be permanent tariffs, and there can also be negotiations, because there are things that we need beyond tariffs. There are a lot of things like opening up countries that were totally closed. China is essentially a closed country. In fact, it is a closed country. We're going to get fair deals and good deals with every country, and if we don't, we're going to have nothing to do with them. They're not going to be allowed to participate in the United States. Y por supuesto hay otro país que ya está tomando estas medidas, como es Canadá. Ahí el primer ministro Mark Carney lanzó la campaña Canada Strong para recordarle a sus ciudadanos que el apoyo que van a tener por parte del gobierno va a ser constante.
We're protecting our workers. We're protecting our businesses that are most affected because we are taking every dollar from those tariffs that we collect and we're giving it back to those workers and those businesses. That's what you do in Canada. You take care of your own. Above all, what we're going to do is build Canada strong. Vamos a otros temas. El sábado, 2 fotógrafos murieron en el festival Axe Ceremonia después de que les cayó encima una estructura metálica. Familiares y amigos de Berenice y de Miguel, quienes murieron, las 2 víctimas, exigen que no haya impunidad en este caso porque detectaron muchas inconsistencias en lo que dice la autoridad y los promotores del evento. Primero regálenme sus nombres y de dónde vienen. Así quedó registrado el momento en que Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles perdieron la vida al caerles una grúa en forma de oso la tarde del sábado en el evento Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Ella era una muy buena persona, una fotógrafa súper profesional. Dedicado a la escuela, no lo demostró. En su vida se superó. Berenice, de 28 años, y Miguel Ángel, de 26, eran fotógrafos y cubrían el evento. La grúa, que se encontraba en el lugar de aproximadamente 200 kilos, les provocó la muerte instantáneamente. Con golpes y empujones fue como elementos de la policía bancaria e industrial sacaron a quienes buscaban documentar la muerte de los jóvenes. Uno de los testigos de lo sucedido narró lo que vio y cuestionó que se encontraran aún con vida cuando lo sacaron del lugar. Y cuando pasó todo, y ellos murieron ahí, y dijeron en su comunicado que seguían vivos y no camino al hospital, y no es cierto, como nada, los hicieron tapar, como que no pasó. A pesar de este accidente, se continuaron presentando los artistas y fue hasta las 2 de la mañana que llegó personal del INVEA y de la Alcaldía Hidalgo para clausurar el lugar. Tras este lamentable acontecimiento, al menos un centenar de personas se manifestaron afuera del Parque Bicentenario para exigir justicia la noche del domingo. Fue hasta la noche de este domingo que los cuerpos de los jóvenes fueron entregados a sus familiares, los cuales criticaron el actuar de las autoridades tanto de la Fiscalía como del Gobierno de la Ciudad de México. Ahorita no hemos recibido ni parte también de aquí en cuestión de que podamos reconocer el cuerpo. Ya llevamos más de 12 horas, desde la madrugada estamos aquí. Mientras los familiares denunciaron que organizadores no se han acercado a ellos. Hasta ahorita los organizadores no se han presentado, no se han acercado a la familia. Esto es importante decirlo, porque hasta este momento no ha habido un acercamiento. Hoy familiares y amigos despiden a los jóvenes para mañana ser enterrados. Estamos felices de haber estado esos 26 años con él compartiendo. Nos reuniremos con él y decirle un hasta luego, amigo. Así el luto de la familia, pero además con muchas inconsistencias. Después de lo sucedido, los familiares de las víctimas acusaron que las autoridades, por ejemplo, se tardaron mucho en avisarles. Reclamaron que el evento hubiera continuado además, aún después de la tragedia. También las autoridades del festival informaron hasta las 9 de la noche sobre el incidente y no mencionaron a los fallecidos. Solo hablaban de 2 heridos, aunque el IMSS informó que los 2 jóvenes llegaron sin vida al hospital. Por otro lado, familiares y amigos de los fotógrafos denunciaron que sus pertenencias, como cámaras profesionales, sus celulares, no les fueron entregados en tiempo y forma y señalaron que la empresa para la que trabajaban no volvió a brindar ayuda a pesar del comunicado en el que expresaban sus condolencias. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que pidió ya a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano revisar la concesión del Parque Bicentenario. Lo que señaló es que hay que ver qué pasó con la autorización del evento que corresponde a la Alcaldía Miguel Hidalgo. Pero también, a su vez, el propio Mauricio Tabe, es decir, el alcalde de esa demarcación, reiteró que los responsables son los organizadores del evento. Y finalmente, Miriam Urzúa, que es la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital, dijo que las estructuras que causaron la muerte de los fotógrafos no estaban verificadas ni autorizadas porque las pusieron hasta el día siguiente de la revisión.
Ahí hay que decir que una parte le toca a la alcaldía Miguel Hidalgo, que es quien da las autorizaciones. O sea, aunque sea una concesión federal, quien da las autorizaciones de un evento son las alcaldías. ¿Qué hay que ver ahí? ¿Qué pasó? En todo momento, en el proceso de verificación el día viernes, la alcaldía Miguel Hidalgo participó con la autoridad del gobierno de la ciudad de forma coordinada. Y en todo momento se revisó tanto el programa de protección civil como las condiciones en las que estaba montado el evento. Los organizadores ocultaron información, engañaron al gobierno de la ciudad y también a la alcaldía. Este evento tuvo que haber seguido, ¿esa era la decisión correcta? ¿Había un protocolo para esto? A ver, lo que se hizo en ese momento es evaluar qué es lo que estaba pasando en ese momento. Se tomó la decisión por parte del promotor, porque en ese caso, te digo, varios de nosotros, yo creo que también a las 11 de la noche el propio alcalde Tabe también solicitó que se suspendiera ya definitivamente el evento. Los promotores pidieron que terminara el grupo principal para poder parar en ese momento. Vayamos a otros temas. Hoy se realizó la primera de 6 reuniones que van a tener las autoridades de la Secretaría de Gobernación con colectivos de familiares de desaparecidos de todo el país. La titular de la dependencia, que en estos momentos es Rosa Isela Rodríguez, recibió al primer colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes fueron los que descubrieron el campo de adiestramiento en el Rancho Izaguirre, caso que aquí le informamos. Después del encuentro, Rosa Isela Rodríguez dijo que la búsqueda de desaparecidos se va a atender como una prioridad de Estado para que haya verdad, justicia y atención a las víctimas. Así como garantizar que haya verdad, justicia y atención a las familias. Ese es un primer compromiso que nosotros queremos hacer y queremos que nos ayuden a hacer esta agenda de trabajo que nos lleve a la localización de sus seres queridos. En esta reunión estuvo presente la líder del colectivo, Indira Navarro, quien calificó el momento como histórico. Creo que es histórico esta apertura que han tenido con nosotros las víctimas, no solo con nuestro colectivo, sino en general. Somos muchas víctimas en el país y creo que es el empiezo para caminar juntos. Nosotros no somos enemigos, queremos caminar de la mano con ustedes, trabajar en coadyuvanza y ser escuchado. No solo ser escuchado, sino que haya este diálogo y posteriormente llegar a algún acuerdo. Antes de irnos a un corte, ponga mucha atención, por favor, porque el Frente Frío número 37 ya entró a nuestro país y va a provocar lluvias intensas y fuertes vientos en distintos estados. De acuerdo con la Conagua, las entidades que van a sentir los efectos de este Frente Frío son Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro y Quintana Roo, para que por favor lo tome en cuenta. Pues hoy comenzó la segunda semana de campañas para los candidatos de la elección al Poder Judicial. Tuve la oportunidad de platicar aquí en el estudio con Guillermo Pablo López Andrade, quien es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto fue lo que me contó. Bienvenido, candidato. Primero, platíquenos un poquito cómo van las campañas. ¿Ha sido un proceso distinto, retador? ¿Qué le ha parecido? Bien, mire, su servidor ha vivido este proceso, sí, con motivación, porque tengo una gran oportunidad de servir a México en la Suprema Corte, sí, es que obtengo el favor de la ciudadanía, pero también con cierta tristeza, preocupación. Me parece que el espectáculo que estamos dando en las campañas es lamentable. Si queríamos nosotros devolver la dignidad al alto tribunal o fortalecerla, creo que este no es el camino. Y precisamente me parece que lo más importante de estas campañas sería transmitir cuál es nuestra vocación y sobre todo nuestra visión constitucional. ¿Qué puede esperar cada mexicana y cada mexicano de nosotros como jueces constitucionales? Hay algunas estadísticas que creo nos dan un mapa general y es cierto que siguen siendo solo estadísticas, pero que quiero preguntarle qué opina al respecto. La primera de ellas es que por lo menos la tercera parte de la población es la única que conoce la fecha exacta de la votación. Esto nos habla un poco de
quizás que estamos muy separados del proceso, empezar por ahí, y en segunda instancia que muchos de los mexicanos quienes sí están empezando a decir yo votaría por, lo harían por gente que ya está en el cargo, es decir, como por no hacer la tarea o porque simplemente asumimos que si ya está ahí, debe de ser por algo, cosa que no nos ayudaría tampoco en la renovación de lo que sería la confianza que usted mencionaba. ¿Qué piensa de estos dos datos estadísticos? Bien, por supuesto, creo que son datos acertados. Me parece que la ciudadanía está alejada del proceso, poco interesada, poco motivada, además, después de ver algunos de los videos que se están generando. Yo creo que lo que sí es importante y debemos rescatar de este proceso es la enorme oportunidad para que la ciudadanía sepa lo importante que es el Poder Judicial de la Federación en nuestra democracia. Y yo invitaría a entender a cada mexicana, a cada mexicano, que esta elección es tan importante como la de la presidencia de la República o de cualquier diputado o senador. Hay que entender que en una república donde existen 3 poderes de la Unión, el Poder Judicial es aquel que está destinado a evitar la arbitrariedad, a combatir el abuso de poder. No es un poder sencillo, requiere de gente preparada, de gente capaz. Mi invitación será precisamente que conozcan a cada candidata, a cada candidato. Por supuesto, hay personas muy talentosas, brillantes, con extraordinaria carrera judicial, que me parece son idóneos para el puesto, pero yo lo que invito es que consulten, que revisen y que decidan cuidadosamente por quién quieren votar. Que se fijen cuál es su visión constitucional y sobre todo que voten, en mi opinión, por quien les asegure absoluta independencia, absoluta imparcialidad, que no emitan fallos sesgados. Me parece que personas que entienden el Poder Judicial y lo que se puede prometer en esta campaña no pueden prometer otra cosa que ser imparciales. Ay, creo que acaba de tocar la palabra más complicada, por lo menos para esta elección en particular, que es independiente. Porque eso es lo que quisiéramos ver, creo yo, todos los mexicanos sin excepción, que tuviéramos un poder legislativo, un ejecutivo y un judicial independientes, porque la idea es justo que que hagan un contrapeso, ¿no? Pero al final no podemos dejar de ver que este proceso en particular ha sido promovido de primera instancia por el Poder Ejecutivo y luego también apoyado por el Poder Legislativo. Hoy por hoy, ¿cree usted que esto va a ser posible con quienes sean elegidos? Porque a final de cuentas pareciera que será una población mucho más afín al proceso la que irá a votar y por lo tanto que seleccionarán a personas que puedan ser compatibles con esta pues forma de pensar de los políticos que ya están en el Ejecutivo y el Legislativo. Si esto hace sentido, ¿cree usted que podrá ser un poder independiente el Poder Judicial a pesar de que sea a través de una votación? Estará por verse y esto va a depender mucho de cómo se comporta el voto y cómo las personas se comprometan a elegir por quienes realmente puedan impartir justicia. Perdón que sea tan sincero con usted y con el auditorio, pero no puedo hacer menos sino que ser sincero. Yo me inscribí a este proceso inicialmente a manera de protesta, a manera de dar testimonio de este proceso para poder documentar para esta generación y las siguientes generaciones qué tan transparente, justo, equitativo y cierto es este proceso electoral. Debo decirles, yo no creo que esta es la vía ideal para elegir a los jueces. Sin embargo, en esa misma certeza y sinceridad, le comparto que ya esa etapa ha sido superada, que en este momento su servidor ha tenido apoyo, manifestaciones de respaldo que me obligan y me comprometen a luchar hasta el último por lograr al menos que en la Corte exista un asiento independiente. Y creo que su servidor puede garantizar ser un perfil neutro. Sobre los conceptos ya más específicos que usted ha tratado, en su entrevista con el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, y ya sí hablamos de cómo va a funcionar en términos ya prácticos la Corte. Usted hablaba de una figura que se llama certiorari, si no me equivoco, que es para evitar que haya una carga en el máximo tribunal. ¿Cómo funcionaría, por ejemplo, este concepto particular que usted propone? Gracias por la pregunta. El certiorari es una figura que en efecto existe en algunas cortes del mundo. En el caso de la americana se usa para que solamente lleguen al alto tribunal, a la Corte Suprema, los casos más importantes, los excepcionalmente relevantes. Para darle una idea, en la Corte, por ejemplo, americana, se llegan a resolver al año en promedio 150 asuntos. Ha variado históricamente, pero es más o menos el promedio. En Canadá, 50 asuntos, por ejemplo. En México, la Corte mexicana llegó a conocer hasta de 16,000 casos
al año. Me parece que la calidad de una decisión judicial así es un reto tremendo. Yo creo que la Corte Suprema debe de decidir los casos más importantes vinculados con los derechos y las libertades más importantes de la gente, con tiempo, con estudio, no con presiones, con verdadera pasión por el análisis de cada expediente, los argumentos de cada una de las partes, para poder dar la razón a quien realmente la tenga y poder defender de mejor manera los derechos. El cerciorario es una figura donde precisamente se certifica que los casos tienen esa importancia, esa relevancia. Ya la Corte Mexicana tiene algunos esquemas que han permitido ir seleccionando los casos, pero creo que se requiere esto fortalecer. Todavía se están revisando 8,000 casos al año. Me parece que es un número muy elevado y que hoy tenemos una estructura que permite que tribunales colegiados, plenos regionales puedan enfocarse a resolver casos que son importantes, pero no del nivel para que conozca de ellos la Corte Suprema. Mire, si bien podríamos seguir platicando aquí por horas, es un primer acercamiento para que el público de Milenio lo pueda conocer, obviamente que investigue más sobre su perfil, y estamos intentando hacer esto de manera equitativa, así que terminó el tiempo que hemos dado a todos en este noticiario y por supuesto en el resto del canal. Le agradezco muchísimo que haya venido y que pues a partir de ahora también quede ahí el perfil de Guillermo López, que queda abierto al público. Muchísimas gracias. Gracias a usted, muy buenas noches. Buenas noches. Este fin de semana se llevó a cabo el Mundial de Clavados. En México logró destacar en el podio. Mine Ataide, como siempre nos tienes los detalles. Cuéntanos, por favor, que nos fue al parecer muy bien tu espacio. Pau, muy buena noche. Pues bueno, hoy para platicar en el mundo del deporte de lo orgullosos que estamos, por supuesto, de los clavadistas mexicanos después de que consiguieron 6 medallas, 4 de plata y 2 de oro en el Mundial de Clavados que se disputa en Guadalajara. Y bueno, recordemos que, pues sin duda alguna, la ejecución que dejó marcados a todos los mexicanos fue la de Randall Willers, porque vamos a recordar que justamente esa ejecución la hizo en los Juegos Olímpicos de París 2024, tiró el clavado más difícil que se ha visto en competencias oficiales y para su mala fortuna en aquella ocasión lo falló a la hora buena, dejándolo fuera del podio en la plataforma de 10 metros, pero en la Copa del Mundo hizo una ejecución perfecta, más de 100 puntos de calificación y medalla de oro, por supuesto, imponiéndose a los chinos, que es el dolor de cabeza de los mexicanos. Recordemos que en su mayoría esta medalla siempre la han conquistado los chinos. Pasó también, obviamente, en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde se quedaron muy cerquita, pero bueno, así la situación. Vamos a vivir ese momento. Ahí está, Pau, el momento de la ejecución y bueno, ya lo decíamos, el clavado más difícil que se ha ejecutado de manera profesional lo hizo Randall Willers. Excepcional. Gracias, Mine. Y te doy ahora a ti la palabra, Víctor Hugo Michel, director de información de Milenio. Cuéntanos qué vamos a poder leer mañana en nuestra versión impresa, tu espacio. ¿Qué tal, Pau? Muy buenas noches. Así es, abrimos la semana con nuestro adelanto de la edición nacional de Milenio Diario para mañana martes. Y abrimos con una nota muy interesante, una nota de lo que ha pasado o lo que podría pasar. Ya lo veíamos hace unos días, después de que el gobierno de Estados Unidos le canceló la visa a los Alegres del Barranco por haber hecho apología al narco. Bien, nos metimos más al tema, tocamos base con el equipo de Donald Trump y lo que nos dicen es muy interesante, porque advierten que cualquier otro grupo mexicano o de otro país que se dedique a la apología del narco podría ser sujeto a que se le cancelen la visa. Y también en temas de Estados Unidos, pero particularmente sobre lo que se refiere a los aranceles. Bueno, los invito a leer esta nota que tenemos de nuestros compañeros de negocios, muy interesante. Una vez que se han impuesto aranceles masivos, muy grandes, sobre países como Camboya, sobre países como Bangladesh, la India, Sri Lanka, países que exportan textiles a Estados Unidos, se abre la posibilidad de que México atraiga parte de esa producción, puesto que aquí todavía hay un tratado de libre comercio con la Unión Americana, todavía se puede exportar particularmente textiles de manera sin aranceles a Estados Unidos, por lo que parte de esa producción, parte de esas inversiones,
podrían terminar en nuestro país. Y para terminar, los invito a leer el artículo de nuestra colaboradora del Financial Times, Rana Foroohar, sobre qué ha pasado con Elon Musk. Rompió este fin de semana con Donald Trump, criticó los aranceles y el título de su artículo lo dice todo. Finalmente ha llegado la caída de Elon Musk. Leerlo para entenderlo. Parte de lo que tenemos, Pau. Que tengas muy buenas noches. Sin duda, no nos lo vamos a perder. Gracias siempre, Víctor Hugo Michel. Para irnos bien y de buenas. Ahora, cada vez los festivales de música se convierten en lugares más inclusivos, como fue el caso de Tecate Pal Norte. ¿Por qué se lo digo? Este año el evento incorporó a intérpretes de lenguaje de señas mexicanas para hacer más inmersiva la experiencia para las personas con discapacidad auditiva. Un ejemplo fue la presentación de Regional Mexicano de Eden Muñoz, en donde la intérprete Priscila Santillán, que es a quien tiene en pantalla, se apropió del escenario y de las canciones para hacer esta experiencia llena de sentimiento y, por supuesto, esto le valió el reconocimiento de los asistentes.